para que les entiendan quienes les vayan cuando vayan a exponer sus trabajos, sus proyectos, cuando vayan a dar una instrucción a la gente que va a trabajar con ustedes. Muchas veces la explicación verbal no es suficiente. Tenemos que recurrir a los gráficos, al planteamiento de problemas. Por eso lo que se califica es planteamiento, o sea, ¿sí? Es rescatar información, qué dice el enunciado, lo llevo si hay un dibujo, lo interpreto, genero mi diagrama de cuerpo libre, ubico toda esa información y de allí genero las ecuaciones. Entonces, esa es la recomendación. Obviamente eso los va a fortalecer mucho. Encontramos, como les decía, soluciones, pero falta el sustento. No todo, hay casos que sí, pero un alto porcentaje se encuentra soluciones nada más. No hay el planteamiento, no hay. Y ahorita que disponen de una tarea, pues a veces le tienen 8 días, muchas veces para solucionar. Quiere decir que sí lo pueden ir haciendo poco a poco, 1 o 2 al día, etcétera. Ya unos 2 días antes lo envío. Esa es la recomendación, jóvenes, para que realmente respalden todos sus resultados. Si verdaderamente estamos aprendiendo, se manifiesta allí. Esa es la recomendación, ¿verdad? Entonces hagan gráficos, les va a ser muy útil. Porque así a veces queda duda de cómo es que llegó a este resultado, por qué planteó esta ecuación. ¿Sí? Las preguntas que le hacemos al maestro cuando no lo hemos entendido. Ahora es al revés. ¿Cómo es que llegó a ese resultado el alumno? ¿Por qué le salió esa ecuación? No se encuentra. ¿Verdad? Bien, esa es la recomendación y siguiente tarea, ojalá siempre bien sustentada. ¿Verdad? Es lo mejor que pueden hacer. Y voy a pasar a la actividad de hoy. Bueno, voy a compartir entonces. No sé si hay algún comentario, también los escucho con mucho gusto. Si no, al final también. Todo lo que gusten lo pueden hacer. Bien, entonces vamos a entrar a un tema, es darle un pequeño avance al tema anterior que fue trabajo y energía. Las ecuaciones son prácticamente las mismas, nada más que reorientadas de una manera que se llega a lo que se llama la energía potencial. ¿Sí? Espero que ya estén viendo todos esta imagen. Bien, ¿por qué va una imagen al principio del tema? Para que la formación, como cualquier profesión, siempre, ¿por qué se incluyen determinados temas en un programa? Sin duda porque son parte de un conocimiento total que va a tener el alumno al egresar. Entonces se van por etapas. ¿Y en qué le va a ser útil? Esa es precisamente una de las justificaciones que tenemos que dar para que la materia se hace un momento importante. Espero que eso les aumente el interés, que se vea que sí veo dinámica. De dinámica de energía potencial. ¿Ahí para qué va a ser útil? ¿En qué es útil en ingeniería? Por ejemplo, este es uno de tantos ejemplos. Sin duda todos sabemos que en el estado de Chiapas hay un río sumamente grande, digamos, en comparación de otros, con una gran cantidad de agua que escurre, que es el río Grijalva. Sobre de él se han construido presas hidroeléctricas, principalmente para esa finalidad. Ahorita ya ven que se está en una reforma, en fin, no, a qué llegará es lo que... Pero esperemos de que pues haya otra vez mucho trabajo y generemos nuevamente
aprovechando este tipo de recursos. Bueno, por ahí puede salir mucho trabajo. En fin, vuelvo otra vez. Utilizamos los ingenieros, por ejemplo, el río es un recurso hidráulico que lo puedo utilizar para riego, principalmente para dotación de agua, etcétera, ¿no? ¿Cuántas utilidades tiene el agua? Y una de también la energía eléctrica. Entonces, por ahí en los años 60 y tantos, 70, por ahí, se construye la Angostura. Unos 15 años más adelante se construye Chicoacén. ¿Sí? Malpaso es una de las más antiguas, ¿sí? Por ahí de los 50, no sé, primer proyecto. Luego la Angostura, luego Chicoacén, y luego por último lo que se llama Peñitas, ya en la planicie casi para entrar al estado de Tabasco. Entonces es una de las razones, aquí por ejemplo, que se instalan máquinas que producen energía. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué aprovechamos? Esos niveles que se van produciendo al construir, por ejemplo, en estas represas, estas presas. Entonces, aquí está la cortina de la primera, la segunda, etcétera, y el ingeniero es capaz de construir para producir este recurso. Aquí vemos niveles, nivel, digamos, de la primer presa, luego vemos cómo va bajando. Por ejemplo, aquí 530 metros sobre el nivel del mar, 391, 182, 86, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos Peñitas le llega a 1200 metros cúbicos por cada segundo, ¿sí? Y así se va cada vez creciendo las cantidades, es decir, de arriba hacia abajo, porque la cuenca se va haciendo cada vez más grande. En fin, quizá ahorita me diga, ¿para qué me voy? No, pues al ratito van a ser ingenieros y a lo mejor se van a la Comisión Federal de Electricidad y ya llevan alguna base cuando menos, ¿verdad? Cuando entren en estos sistemas, ojalá que ya esta pandemia les permita o nos permita hacer visitas de obra. Y van a encontrar este sistema, por ejemplo, Chicoacén, Angostura, etcétera, ¿no? Eso es un mundo, un monstruo, se puede decir, en tamaño, que produce unas vibraciones tremendas si no están bien instaladas estas máquinas. Y casi cientos de metros abajo del nivel, miren el agua por donde pasa y por dónde está todo esto. ¿Para qué? Para aprovechar. ¿Qué aprovechamos? La altura del agua. Entre más elevada lo pongamos la cortina, más altura tenemos y eso nos permite trabajar o nos permite producir más energía. ¿Sí? Bien. Entonces, por dar el para qué y cómo, ¿sí? Para producir energía. ¿Cómo? A través de instalaciones de plantas hidroeléctricas, en este caso, si la finalidad es producir energía eléctrica. Bien, se observa aquí que cuando el agua, mientras esta compuerta no la suba, no la deslice, está cerrado como el agua, se encontrará con velocidad igual a cero. En ese entonces el agua está detenida, logró una elevación y ahí lo guardo, ahí lo tengo hasta que llega el momento en que necesito operar esta máquina. ¿Qué hacemos? Subimos la compuerta y que empiece a fluir. Aquí, por ejemplo, tiene velocidad diferente de cero. Quiere decir que ya le abrí la compuerta y ya agarró velocidad. Esa agua va a llegar a pegar a lo que se llaman aquí los álabes de esta turbina, empieza a girar. Aquí hay un sistema electromecánico,
¿sí? El rotor, etcétera, ¿no? De la turbina y campos magnéticos. Ahí es donde exactamente se produce la energía al giro de estos rotores y empieza pues a generarse la energía. Esa energía va a unos transformadores, etcétera, y de allí a la línea de distribución, y de distribución a las subestaciones, y de las subestaciones nos llega a la casa. Ese es el proceso. Pero en fin, ¿para qué comentamos esto? Porque luego entramos con los números, con ¿cómo se llaman? Los enunciados, en fin, y no debe tener un fin, el para qué y el por qué, ¿verdad? Bien, esperando de que esto les lleve un poquito de interés o mucho interés. Entonces, por acá tenemos la energía potencial de este lado. Allí ya, allí, ¿sí? Ahí me está señalando. Cinética, y ya vimos de ello, cuando ya está en movimiento. Vean cómo hay dos etapas. Bien. Ahora, ¿para qué? Vamos a ver el para qué, justificar. Leo la nota. En la actualidad, la energía representa una fuente de desarrollo humano y de crecimiento estatal y nacional. Es decir, si hay energía en todos los lugares, ahorita imagínense todo lo que estamos pasando, principalmente quienes vivan en lugares lejanos a la capital, comunidades a veces muy lejanas, que se me fue la luz, ¿y qué pasó? Ya no me pude conectar. Ya no hubo internet, ya no hubo lo que tengamos, refrigerador y la tele y todo ese día no funcionaba. Entonces, es fuente de desarrollo, un servicio sumamente necesario. En la actualidad todos somos dependientes de las distintas formas en que se presenta y se aprovecha, en este caso la energía. En el hogar, por ejemplo, si no disponemos de energía eléctrica, no podemos conservar gran cantidad de alimentos y la imposibilidad de disponer de los servicios como no podemos tener luz, no podemos tener internet. El teléfono también, sí, el ratito que le aguantó la pila, pero ya no lo puedo recargar. Me quedé incomunicado también, aunque sea celular, etcétera. Sin energía, una ciudad se paraliza y entra en caos cuando es suspendida. Es por ello que los ingenieros debemos ser muy conscientes del valor que tiene para el desarrollo de un país. Esta nota es muy importante. Si agarramos conciencia de esto, ojalá me ayude y en lugar de nada más conectarme, me interese mucho lo que aquí se va a presentar, ¿eh? Y compartir mis dudas, mis apreciaciones, es demostrar que sí me interesa. Bien, tenemos que entender tipos de fuerzas. Por ejemplo, aquí hay una fuerza que se llama conservadora, conservativa, en fin, lo pueden encontrar con diferentes maneras. Dice, si el trabajo de una fuerza es independiente de la trayectoria y depende solo de la posición inicial y final de la trayectoria, entonces podemos clasificarla como una fuerza conservadora. Un ejemplo de fuerza conservadora son el peso de una partícula y la fuerza desarrollada por ejemplo, los resortes. Son ejemplos de fuerzas conservadoras. ¿Por qué? Porque les decía hace un momento, si yo regreso aquí a la diapositiva anterior, está, les dije, cierro la compuerta, el agua no pasa. Y tiene una altura allí. Pero cada partícula de agua tiene un peso. Allí está esperando, digamos, y la puedo mantener allí.
que ya es necesario que se muevan, les decía, quito compuertas y empiezan a moverse. ¿Ya? Entonces, por eso le llamamos fuerza conservadora. Y la de un resorte, yo sé que un resorte lo puedo comprimir y dejarlo comprimido temporalmente, o estirarlo temporalmente. Esos son dos ejemplos. El trabajo realizado por el peso depende solo del desplazamiento vertical del peso, y el trabajo realizado por una fuerza de resorte depende solo del alargamiento o acortamiento del resorte. Bien, refiriéndonos a estas dos. Entonces, pues empecemos a ilustrar esto que se acaba de decir. Tenemos, por ejemplo, aquí una partícula, y lo que les decía, que puede ser así como en la presa, una gota de agua, o un metro cúbico de agua, un decímetro cúbico, lo que a ustedes se les ocurra, pero que tenga masa, una cantidad de masa. Por la gravedad se convierte en peso. ¿Sí? Bien. Tengo un nivel de referencia, un plano de referencia. De aquí para arriba, puedo decir que es positivo esa distancia. Y de esta referencia para abajo, negativa. Si, por ejemplo, me refiero a la presa, abro la compuerta, ¿y qué le pasa a esta partícula? Empieza a descender. Y aquí dice que el trabajo realizado por el peso solo depende del desplazamiento vertical del peso, es decir, el trabajo real es, aunque se mueva así, pero su trabajo real es este. ¿Ya? Bien. Llegó al nivel de referencia. La altura, esta Y se volvió cero. ¿Sí? Bien. De ahí para abajo, ya decimos, se puede seguir moviendo, pero ya en la parte que le podemos llamar negativa. ¿Sí? Bien. También se decía, aquí ya por el signo estamos diciendo que esta energía potencial de subíndice G es energía potencial. Y vean, WY, peso, distancia, ¿qué es? Trabajo. Entonces, ahorita vamos a ver que la energía potencial es la capacidad que tiene un cuerpo de hacer trabajo. Bien, regreso entonces, por ejemplo, en la primera diapositiva. Por ejemplo, aquí está la partícula y se empieza a mover. Y ahí va. Esta es su trayectoria. Llega hasta aquí. Hasta aquí sale el agua, fluye. Entonces el nivel disponible de digamos aquí, está nuestro nivel dato. De aquí para arriba, hasta el nivel del agua, es esa Y que acabamos de ver. Y les decía que, por ejemplo, en el caso de una hidroeléctrica, ¿qué me interesa? Tanto el volumen, o sea, el gasto que se llama, la cantidad de agua que pase, como la altura. Entre más altura tenga el agua, más capacidad de producir trabajo. Y en trabajo, ¿qué vimos? Trabajo y energía. Entonces, la energía mecánica lo vamos a transformar en energía eléctrica bajo estos dispositivos que ya les mencioné. ¿Okay? Eso es lo que está pasando. Porque luego, si no lo refiero, por ejemplo, a la presa, pues aquí ven una ruedita que baja, que suba, y bueno, pero no me da mucho interés. Pero ahorita si yo les acabo de explicar, sí, porque esa ruedita que tengo aquí es capaz de producir, en este caso, ¿qué? Energía. Que gracias a esa energía ahorita estamos conectados, nos podemos escuchar, inclusive ver, ¿sí? Y estar desarrollando esta actividad. Desafortunadamente, pues, acá tenemos el aviso que hoy que fulano no pudo conectarse. ¿Por qué? Porque no tuvo luz, que no tuvo internet, etcétera, ¿no?
pero lo básico es la energía. ¿Ok? Bien, entonces ahí estamos. Este nivel es muy importante. Ah, bien, y entonces ese nivel, por ejemplo, la angostura, sale el agua de su turbina, lo echamos al río y sigue y sigue y sigue. Llega hasta donde está Chicoacén, lo represamos otra vez, tenemos una altura disponible, y aquí están las turbinas, sale el agua, se va a Malpaso. Su nivel dato de Chicoacén aquí, su nivel dato de la angostura aquí, su nivel dato de Malpaso aquí, el de Peñitas aquí. Vean la importancia que tiene esto que le llamamos nivel dato. Ah, aquí entonces, aquí estoy colocando, por ejemplo, una turbina. Y, por ejemplo, esta partícula está elevada dentro de lo que es la presa. Bien. Entonces, combinamos, pues, vamos, no tanto de para qué la teoría, sino, pues, le veo un objetivo mejor si veo el para qué, ¿de acuerdo? Bien. Las fuerzas no conservadoras, por ejemplo, la fuerza de fricción, ejercida por un objeto que se desliza sobre una superficie fija. Ya hemos trabajado ese tipo de fuerza que se opone siempre al movimiento de los cuerpos o la fricción que produce al contacto entre una superficie y otra. Esa no la podemos guardar y decir, guarda un poco de fuerza de fricción, se pierde. Bien, el trabajo realizado por una fuerza de fricción depende de la trayectoria. Es decir, entre más larga sea la trayectoria, más cantidad de energía, de pérdida de energía debido a fricción. Es decir, cuanto más larga sea esa trayectoria, mayor es el trabajo. Por consiguiente, la fuerza de fricción no es conservadora. Como decía, no puedo guardar energía de fricción. Bien, esos son conceptuales. Es muy importante leer, jóvenes. No irnos directo, a ver, ¿qué ecuación? Pum, pum, lo relleno y ya. La recomendación es no hacer eso. Primero, esto. Primero, la explicación que estoy dando, el para qué y por qué. ¿Verdad? Bien, continúo. La energía se considera como la capacidad de producir trabajo. Bien. Quiere decir que aquí, acuérdense que en la tema anterior, U de 1 a 2 significaba trabajo al mover de la posición 1 a la posición 2 un cuerpo. Y eso le llamábamos también, eso es igual a una energía. Es decir, un cuerpo puede partir del reposo y luego tomar velocidad. Al tomar velocidad ya llevaba energía, se convierte en energía. Esto quiere decir que la energía tomada por una partícula es igual al trabajo realizado para llevarla del reposo al estado de movimiento, de estado de velocidad. Toma una velocidad. Si recuerdan, esto le llamamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, la energía cinética es una medida de realizar trabajo, la cual está asociada con el movimiento. Quiere decir que entre más velocidad lleva un cuerpo, más capacidad de producir trabajo. ¿Sí? Cuando la energía se deriva de la posición de la partícula respecto a un plano de referencia, se llama energía potencial, lo que acabamos de ver. Y la energía potencial es una medida de la cantidad de trabajo que una fuerza conservadora puede realizar. Entonces, la energía potencial es así de una manera muy concisa, es la capacidad de poder realizar trabajo. Si se tratara de una definición muy breve. Se decía hace un momento que los resortes son capaces de producir trabajo. Ya vimos lo que era el peso de una partícula, por ejemplo, del agua, la que acabamos de ver en la presa. Ahora, otro dispositivo que
puede tener energía potencial. Los resortes DE, energía potencial elástica. Aquí vemos S, pues no está estirado ni comprimido el resorte. Aquí se estiró una cantidad S positiva. ¿Y cuánto es su energía que está, digamos, acumulando? 1/2 de K por S cuadrada. Y, por ejemplo, los ejercicios que vimos la clase pasada, cuando colocábamos un cuerpo sobre otro, por ejemplo, los bloquecitos del último ejercicio. Estas son las fórmulas que usamos de trabajo. Pero como se dijo, energía potencial es la capacidad de producir trabajo. Pero les decía, es las mismas ecuaciones, pero con una interpretación de concepto entre energía potencial y trabajo. ¿Qué relación hay? Bien, es lo que estamos viendo. Ahora la partícula, o en este caso la partícula se comprimió, pues si esta es mi referencia, hacia la parte negativa. Pero finalmente esto, cualquier término, aunque sea negativo, al elevarlo al cuadrado, se vuelve positivo. Quiere decir entonces que este resorte, cuando está estirado, es capaz de producir una cantidad de trabajo. ¿Qué es esto? Es decir, va a regresar a su posición inicial y va a mover algún cuerpo de aquí hasta acá. Igual aquí. Lo tengo temporalmente comprimido, quito el seguro y avienta la partícula, en este caso un cuerpo. Por ejemplo, pues un proyectil. Quitamos el seguro, por ejemplo, y lanza el cuerpo que le pongamos enfrente al resorte. ¿Sí? Y por eso, como lo puedo conservar, por eso se llama fuerza conservadora. ¿Sí? Bien, eso es la explicación física. Muy importante para que lo entendamos, y justo lo que les decía, ponerle signos, poner qué es lo que está sucediendo, lo comprimí o lo alargué. ¿Sí? Que hagamos eso, ¿para qué? Para que justifiquemos lo que estamos escribiendo. Y no nada más aparezca esto, pero no esto. ¿Sí? Si yo lo tratara de explicar nada más con la imaginación, esto difícilmente lo vamos a entender. Pero con estas gráficas, estoy seguro que todos lo están entendiendo. ¿Sí? Bien. Aquí DE siempre es positiva, pero lo que decía hace un momento, debido a que ya sea que el resorte se comprime o se alargue, tiene la capacidad o potencial de realizar trabajo en la partícula cuando el resorte regresa a su posición original, lo que acabo de explicar aquí. ¿Okay? Pero hay que dar la nota. Hay algo más. Por ejemplo, lo que se llama una función potencial. Esto está. Esto. Por ejemplo, aquí hay un resorte, pero también hay una partícula con peso W. Estamos hablando de los dos simultáneamente. Por eso la razón de función potencial. Bien. Aquí dejamos una línea de referencia o plano de referencia, la primera línea que tengo. Y luego la otra donde concluye lo que estamos analizando, el movimiento, digamos, de la partícula. Bien. Antes de que ponga la partícula, o cuando la partícula estaba aquí, el resorte pues estaba más libre, o bien estaba comprimido, no sé, pero bien, tenía una energía potencial inicial, tanto la partícula como el resorte. Y de acuerdo a esta otra referencia, que es donde termina, digamos, el análisis,
quedará con una energía potencial 2. Es decir, tanto el resorte, si puede seguirse deformándose, seguirá acumulando energía. Y si el cuerpo está bajando más y más y más, en este caso la partícula, entonces la partícula, si empezó de aquí, aquí ya hizo trabajo. El resorte ya se estiró, ya hizo trabajo. O tiene capacidad de producir trabajo. ¿Ok? Bien. Por eso aquí la energía potencial, estas les podemos llamar energía potencial, debido a la gravedad y debido al resorte elástico. Se están sumando dos tipos de energía. ¿Okay? Bien. Y por eso tenemos una ecuación, dice, trabajo realizado al moverse de la posición 1 a la 2, una partícula o el estiramiento de un resorte de 1 a 2, ¿sí? Es igual a la energía potencial 1 menos la energía potencial 2. ¿Sí? Cambio de posición o cambio de estiramiento o de longitud del resorte. Como W está debajo del plano de referencia, y de acá para acá, acuérdense cuando vimos la figurita de esta de aquí, el regreso. De acá para acá decíamos que era positivo. ¿Por qué? Porque el plano de referencia está abajo. Ahora, así como ahorita estamos viendo el resorte y la partícula, la referencia está de aquí hacia abajo. Entonces, por eso, aquí están los signos. El trabajo debido al peso del cuerpo es por mi nivel de referencia, que es aquí, el 1, negativo. Y vimos que del resorte siempre es positivo. En medio de K por S cuadrado. Si la partícula se mueve de S1 a S2, se ve que el trabajo de W y Fs es trabajo de 1 a 2 es igual a energía potencial 2 menos la 1 menos 2. Pues vamos sustituyendo. Debido al peso y debido al resorte, lo que tenemos aquí. ¿Cuándo? Cuando estamos en la posición 1. Y luego, cuando estamos en la posición 2, tanto del resorte como de la partícula. Bien, podemos asociar aquí S1 y S2 y S1, ¿verdad? Hemos modificado. De tal manera que W, por el cambio de posición, es decir, al moverse W de aquí para acá, es la S, pero ese es S1, S2, este S2 menos S1, ¿sí? Menos, para arreglar estas ecuaciones. Un medio de la energía potencial que tiene el final del resorte menos la que tenía al inicio. Cuando está estirado y cuando está menos estirado. Es lo que me está diciendo aquí esta ecuación. A esto le llamamos una función de energía potencial. Eso sería digamos, cómo se puede interpretar. Muchas veces asociamos pesos con resortes, por ejemplo. Más adelante vamos a ver ya ejercicios. Cuando sobre una partícula actúa fuerzas conservadoras y no conservadoras, la parte del trabajo realizado por las fuerzas conservadoras puede describirse en función de las diferencias de sus energías potenciales. Así que el principio del trabajo y la energía se determina de la siguiente forma. Entonces tenemos energía cinética al final y potencial al inicio. Y más el trabajo de las fuerzas conservativas. Ese es para que no haya pérdida de energía. Eso es igual a energía final más energía potencial final. Si solo las fuerzas conservadoras producen trabajo, entonces podemos omitirlo, porque esto no me va a producir trabajo. ¿Sí?
Dejamos nada más lo que sí me puede producir trabajo. Entonces, vienen estos términos para acá, esto es para acá. Y esta ecuación se conoce como la conservación de la energía mecánica. ¿Sí? Pues estamos hablando, por ejemplo, debido al peso de un cuerpo. Bien, lo ilustremos. Por ejemplo, se deja caer una pelota desde una altura h. Por ejemplo, pongo la pelota aquí, la suelto y empiezo a tomar velocidad. Bien, si nos vamos a la primera posición, aquí hay la energía potencial máxima, pero como la tenemos temporalmente sin velocidad, quiere decir que la energía cinética es cero, porque no lleva ninguna velocidad. Claro, esta es una condición, digamos pero puede suceder lo que dice aquí. Puede ser que no sea cero, no siempre va a ser cero, ¿eh? Porque ya puede traer una velocidad. Bueno, pero estamos ilustrando esto de una manera más sencilla, suponiendo que la soltamos y por eso estamos indicando esto. Aquí hay una cantidad de energía, E es los dos, la energía potencial y la cinética. En este caso, T1 es energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más energía potencial. Bien, como este término aquí no lleva velocidad, entonces se volvió cero. Cero velocidad, aunque haya más. Bien. ¿Y esto de qué depende? Del peso, por la cantidad de masa, por la gravedad, y por la altura que tenga esta pelota. Entre más arriba esté, más H, pues más energía potencial tiene. De tal manera que aquí la pelota, ¿qué es lo que tiene? ¿O cuánto es la cantidad de energía? Es WH. Toda la altura con el peso. Esto es la justificación, el modelo. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos siguiente, obviamente que nuestro, ya se me había pasado, nuestro plano de referencia es este, de aquí abajo, este. De aquí para arriba todo es positivo. Bien, ahora aquí ya lleva velocidad porque al ir bajando tuvo que tomar una velocidad y entonces hay energía potencial y hay energía cinética. ¿Por qué hay energía potencial? Porque todavía le queda bajar, vamos a suponer que ya bajó la mitad de la altura aquí y le falta bajar h sobre 2. Entonces todavía tiene energía potencial. Es decir, imaginemos la presa. Se soltó una cantidad de agua y ya va a la mitad para llegar a la turbina. Y le falta todavía recorrido. Algo así. Entonces, ¿cuál sería la velocidad que lleva aquí? Estas son las ecuaciones que vimos al principio. ¿Por qué lo puedo usar? Porque es aceleración de tipo constante. Ah, bien. Entonces aquí dice que ya trae una velocidad, hay una velocidad inicial 0 más 2 veces la aceleración de tipo constante por la diferencia de elevación. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser y menos y0, etcétera, ¿no? Según el orden. Bien, es el cambio de altura. ¿Sí? Ah, bien, entonces, finalmente aquí sabemos que la velocidad en caída libre es igual a 2 veces g sobre h. En este caso, h sobre 2. Gravedad por h nos quedó. Esa es la cantidad de velocidad que lleva aquí la pelota. Al recorrer ya la mitad de h. Por eso aquí le puedo llamar y2, mayor menos la que lleva aquí. Entonces, pues es un medio en este caso.
y menos y0, es h sobre 2. Distancia que ha recorrido la pelota. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, ¿cuánto de energía lleva aquí? T2 más B2 es igual a 1/2 de, esto lo convertimos en masa, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad al cuadrado? Es 2GH. Aquí está. ¿Sí? 2GH lo elevó al cuadrado, o bien, al sacar raíz de esto, nos quedaría como GH. Bueno, más, eso sería la energía cinética que lleva aquí. Más, ¿cuánto le hace falta recorrer la partícula? Le hace falta recorrer h sobre 2. ¿Sí? Esto simplificamos y resulta que es igual h sobre 2. Nos va a quedar. Lo comparamos cuando estaba aquí y resulta que es h sobre 2. Por eso entonces se llama conservación de la energía. ¿Qué quiere decir? Que aquí estaba con velocidad 0, recorrió una distancia y tomó velocidad. Parte de esa energía potencial que tenía aquí ya se convirtió en energía cinética. Así lo podríamos explicar el por qué WH con WH. Resulta que es lo mismo. Lo mismo en cuanto al valor. Pero ya hay diferencia entre que aquí no llevaba velocidad y aquí sí ya lleva. Y por eso, conservación, el término. Finalmente, la pelota llega al piso. Y sabemos que aquí otra vez usamos esta ecuación y resulta que la velocidad va a ser 2GH. ¿Sí? En lugar aquí ya aparece este 2. ¿Sí? Bien. Y la energía, entonces, en este caso, aquí, T3 más D3, 1/2 igual otra vez el término de aquí. Ahora la velocidad es esta, más, ¿cuánto le hace bajar o cuánto le falta bajar el peso, la pelotita? Nada, nada es 0. Simplificamos esto y resultó WH. Las tres, Ingeniero, WH. Sí, adelante, sí, escucho. la velocidad no sería nada más 2G, o sea, H no vale No, 0. donde aquí no. Cuando Sí, llega en la B, no, en la aquí, otra. en la Ajá, última, cuando llega aquí, ajá, H no vale 0 ahí. sí, pero H es, en este caso, es para la velocidad. ¿Para qué? Esto me sirve para la energía cinética. Es decir, que la partícula ya recorrió H, ¿sí? Y por lo tanto tomó velocidad, la velocidad máxima. Eso es para la T, o sea, la energía, ¿ya? Y para el cuerpo, el W, es que va perdiendo altura. Es el otro término. Por eso decía aquí, ¿cuánto le falta bajar? Nada. El nada, dije 0, ¿verdad? Pero esa es para la energía, esta. La energía potencial, digamos, 3, esta. ¿Sí? Esa es tu pregunta. Esa es la Sí, sí. explicación. Sí, es que como uso la H como medio, o sea, como H Sí. medio ahí, dije, a lo mejor va H medio, 0. Ajá, Por eso no. como que me confundí ahí. Ajá, no. Aquí significa que la partícula ya viajó h sobre 2 cuando va aquí y ya tomó energía cinética, ya tiene energía cinética, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale la velocidad? Eso es lo que necesitamos saber y es GH en este caso. Y cuando ya llegó hasta aquí, aquí es 2GH, pero se está refiriendo a la energía cinética, ¿verdad? Y la otra es energía potencial, es la combinación de las dos. ¿A qué llegamos? Que toda la energía
potencial que había aquí se convirtió en energía cinética, ¿sí? Cuyo valor es WH para lo que estamos llamando la conservación de la energía. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que, digamos, voy a tratar de... Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que la partícula siempre tendrá? Siempre tendrá de lo que llamamos el peso, ¿sí? Aquí está. Y por ejemplo, para nosotros, esto es lo que llamamos W, W, que es igual a NG. Es el peso, ese es el vector peso. Y está actuando, pues aquí, en el siguiente punto, ya va aquí, el peso, ¿sí? El peso es el mismo, porque no va a cambiar el peso de la pelota pero está viajando. Y llega hasta aquí, y este peso, otra vez, ya nuevamente está aquí, y ya llegó aquí. ¿Sí? Y esto también, ahí ya. Pero el trabajo sabemos que es WH. Entonces aquí le pongo H. Cuando estaba aquí es H completa. Aquí lo multiplicará por un medio de H. Y aquí por H igual a 0. Y el vector velocidad es el que empieza también paralelamente. Entonces hay un vectorcito aquí, velocidad, que cada vez va creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos, lo que estoy explicando, vamos a imaginar que aquí, pues aquí ya se dijo. Lo voy a indicar nada más, pero poniéndole que vale 0, porque es precisamente eso. Lo que se dijo, y entonces aquí, por ejemplo, le pongo una B, bueno, y este es igual a 0, ¿no? Aquí no se me voy a confundir con... Este es B de velocidad, porque estamos usando la D. Aquí está. Esto sería que parte del reposo. Aquí lo que tendríamos es colocar la otra, pero ya no igual, ya creció. Pues aquí ya, ¿cuánto vale? Es esto que tengo aquí. Raíz de 2, su velocidad es raíz de GH. Aquí. Esta esta aquí, esta B es la que arrastraría para acá. Y ya creció. Y por último, se volvería a colocar también, vamos a poner de este lado, pero ya a una velocidad muy grandota. ¿Cuál? ¿Dónde está? Aquí lo puedo hacer. Qué bueno que aparece esta opción. ¿Cuál es? Vamos a ver si me perdió. Bueno, vamos a quitarle. Esta sería la B. La más grande. Bueno, aquí moví. Creo que salió sobrando. No. Bien. Entonces creció. Claro, aquí puedo decir que
Control C, vamos a ver. Ya no. No. Vamos. Y aquí hay que ver. Oh, se movió todo. Bueno, ya lo regreso. Esta era la que quería mover. Y aquí ya es, bueno, aquí creo que no tengo el símbolo, pero lo puedo llamar nada más diferente. Diferente de, ya que lo estoy aquí, de, es lo que le puedo poner, ¿no? Ahí va. ¿Y cuál es? Esta que está aquí. Esa diferente de 0 es la que tengo aquí. Oh, al revés. Bueno, aquí no hay problema. Por si se nos... Entonces, esto es lo que quiero expresar. Y ahí va. El diferente de 0 es esto. ¿Sí? Y así, la última sería entonces, aquí ya nada más sería la B, también diferente de 0. Y a ver si lo logré, sí. Aquí también diferente de 0. No tengo aquí la simbología. Okay. Sí, es esta. Ya está. Muy bien. Eso era lo, digamos, lo que podíamos, esta ilustración, como les decía, aquí, igual a 0 prácticamente debería ser un puntito Bueno, pero lo puse la flechita. Quiere decir que no tiene magnitud, pero lo pongo para fines ilustrativos. Aquí ya creció, aquí llegó toda la velocidad, pero ya H para la energía potencial acabó, y ahí va explicando. Bien, eso es la conservación de la energía, que siempre se conservó. Nada más que está sucediendo. Lo que decía hace un rato. Nos vamos a la... Entonces tiene ya más sentido eso. Lo mismo entonces. Allá, cuando se soltó la pelotita, era aquí. ¿Con qué velocidad? 0. Cuando ya va aquí, ya tomó energía cinética. Ya lleva diferente de 0. Aquí ya se volvió o tomó la máxima velocidad. Pero la energía potencial ya terminó para esta presa. Para esta, sí. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que el agua, que venga con un buen nivel y que traiga mucha velocidad. Entonces, si trae mucha agua y mucha velocidad, aquí puedo poner un equipo, aunque sea muy pesado, pero me va a producir más energía. ¿Qué energía trae aquí? Cinética, mecánica y luego eléctrica. Eso es lo que está pasando. Se está transformando. Obviamente hay pérdidas, pero lo que acabamos de ver, bueno, se quitaron porque digamos, la fricción dijimos que no es capaz de... hay pérdida de energía, pero no la puedo conservar. Bien. Tenemos entonces allí ya toda la parte básica. Eso es lo que hay que entender. Si ya lo entendieron o ya lo entendimos, entonces ya estamos capacitados o con la información suficiente para empezar a resolver problemas. Dice, por ejemplo, un pequeño bloque tiene un peso W, de aquí, y parte del reposo en el punto A, y sin velocidad, y se desliza hacia abajo de la trayectoria curva lisa indicada. Aquí ahí va.
Determinar la velocidad del bloque cuando llega a los puntos B y C. ¿Sí? Bien. Entonces, hay que, justo lo que ahorita acabamos de ver. Bien, lo mejor, hago un diagrama. Así como estaba aquí, no es suficiente. Y por eso me atreví ahorita a colocar las flechitas y todo eso, porque le faltaba ese dibujo. No estaba completo. Bien. Entonces aquí yo sé que este bloque tiene un peso W. Aquí está. ¿Dónde lo coloco? Bueno, a esta altura, y se indica que no tiene velocidad al inicio. Aquí estamos hablando de B, A y C. Entonces, por ejemplo, la altura H que hay aquí es igual a H de B hasta A, es lo que me está indicando. Todo esto. Se decidió poner aquí el nivel de referencia, porque ese sí es muy importante. Esto es lo que tenemos que aprender y a referenciar, y de ahí salgan las ecuaciones. Pero de aquí deben salir. Se baja el bloque y llega a un punto mínimo, prácticamente cero. Llega a cero, pero con una velocidad distinta. Aquí con cero, aquí diferente de cero. Bien. Después empieza a tomar altura otra vez, a recuperar altura. Y por eso decimos que es una altura de H de B hacia C. Con esa queda. Y evidentemente que aquí trae una velocidad B y diferente cuando vaya en C. ¿Por qué? Porque aquí desarrolló toda la caída, toda la altura, y aquí empieza a regresar. Hasta aquí tenía mucha energía potencial, aquí empezó a disminuir la energía potencial. ¿Bien? Eso es lo que podríamos explicar en ese dibujo, por eso la importancia de ilustrar. Aplicando la ecuación de conservación de la energía, entre los puntos A y B se llega a este resultado. Ecuación que ya vimos, energía potencial inicial más cinética en A, aquí. Me interesa en el punto B, entonces ahí va a tener una energía potencial más cinética en el punto B. Y nos vamos con los datos. Quedamos que la energía potencial es el peso del cuerpo y la altura. Su altura es H de B hacia A. ¿Cuánto de altura le queda aquí cuando está en B? H es igual a 0. ¿Sí? Ya eso. Entonces, bien, pero aquí ¿con qué velocidad nos dijeron que partió en A? Con 0. Ahí está. Más, ahora sí. ¿Qué energía potencial le queda todavía cuando está en B? Ninguna, porque H ya se volvió a 0. Pero sí, energía cinética hay. ¿Cuánto? 1/2 de la masa W sobre G es masa. Y la velocidad que lleve en B elevada al cuadrado. Bien. Aquí, por ejemplo, esto es W. ¿Y W? ¿Qué sucede? Se convierte al pasar este aquí o este para acá, porque necesito encontrar la velocidad. Despejo la B, etcétera. Y ustedes ya se dieron cuenta que es la velocidad en B es 2 veces la gravedad por la altura. Es la ecuación que quedó al final, donde se explicó la conservación de la energía. Vean, coincide. ¿Sí? Bien. Aplicando nuevamente la ecuación de conservación de la energía entre los puntos A y C, se llega también. Vamos a ver, ahí era la velocidad en B. Ajá. Energía, bueno, aquí nos vamos, pero aquí nos interesa, sí, entre A y C, la misma ecuación. Nada más cambia aquí, a partir de la misma referencia. Y otra vez, tenemos toda la altura, no tiene energía al inicio cinética, pero ahora la altura de ¿quién es?
La altura que tiene aquí el bloque es HBC, es decir, la que queda cuando ya va en el punto C, más lleva energía cinética, sí, 1/2 de la masa por la velocidad en C cuadrada. Pero como C es la que me interesa, velocidad en C cuadrada, aquí pues estos valores, o sea, este lo puedo convertir en mg, o divido entre W y se volvió la unidad. Quedó nada más los términos, estos dos. Aquí se volvió, W desapareció, ¿sí? Entonces BC sobre 2G, BC cuadrada sobre 2G, ¿verdad? Bien, esto va a multiplicar a este término que se va a ir para allá. Y vemos que HBA menos HBC, es decir, lo que decía ahorita, que este término se fue para allá, restando. Y este 2G multiplicando. Como hay el elevado al cuadrado, pues, despejó la BC, y esta es la velocidad. En el momento que me digan cuánto es la altura de BA y BC, ya tengo un dato numérico. Ya puedo responder ya tanto. Y si no, esta es la velocidad tanto en B como en C, a través de conservación de la energía. Ok. ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a ver. Quitamos esto. Vamos a suponer que alguien dice, no, yo lo quiero donde dejé la partícula cuando iba en la parte más baja. Entonces relaciono B con C también. Se puede. ¿Okay? Bien. Energía potencial en B, ¿cuánto le quedó? 0. La energía cinética en B es lo que tengo aquí. Esta es masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? En B. Y esto es igual a energía potencial, pero es la altura de B hacia C, es decir, ya el bloque empezó a regresar, a perder, digamos, a recuperar altura, y por eso BC es diferente de 0. Y la energía cinética cuando va en C, pues es 1/2 del W sobre G, 1/2 de la masa por la velocidad. Simplificamos otra vez aquí, y resulta que llegamos exactamente al mismo modelo matemático. Entonces, esto me lleva a lo siguiente, es decir, la interpretación. Conclusión. Los resultados de este problema indican que el bloque adquiere una rapidez que es independiente de la trayectoria. Es decir, cuánto fue lo que bajó de manera vertical. Además, esta rapidez es la misma en la calculada mediante la ecuación P1 más la que conocíamos, con aceleración de tipo constante. Esto es cuando el bloque cae libremente de una altura vertical de trayectoria. ¿Okay? Esta es la conclusión. Entonces, quiere decir que puedo calcular de A a B, de A a C, o si no, ¿dónde quede? Si quiero calcular ahora C, la podría calcular de A hasta C, o de B a C. Es lo que hicimos aquí. Se llegó exactamente a lo mismo. ¿Okay? Bien. Eso, digamos, es todos los fundamentos de la energía potencial y, obviamente, justificando el para qué me va a ser útil. Esta es una de tantas, muchísimas aplicaciones tiene esto dentro de la ingeniería. ¿Sí? ¿Por qué me interesa eso? Porque voy a construir una cortina aquí. ¿Quién lo construye? El ingeniero civil. Esta gran máquina que a veces pesa 100, 200 toneladas, ¿lo voy a soportar? ¿Quién lo va a construir toda esta cimentación? El ingeniero civil.
La casa de máquinas que está aquí, que va a soportar todo ese equipo que está allí, ¿quién lo va a construir? El ingeniero civil. Y por eso es bien importante. Los túneles, todo lo que va a haber allí, digamos que un 80-90% lo construye el ingeniero civil, y a lo mejor un 20-15% es el ingeniero electromecánico. Entonces, por eso tenemos que estar combinados con esas disciplinas. Si no, nosotros no vamos a construir la turbina, pero le vamos a preparar al ingeniero electromecánico todas las instalaciones. Y a la hora que empiece a trabajar esta turbina, empieza a destruir todo lo que le dejamos, el que falló es el ingeniero civil. ¿De acuerdo? Entonces, la reflexión última fue esta. Dejo de compartir. Me veo otra vez, ustedes siempre me ven. Bien. Espero que esta sesión haya sido de interés. No es el ingeniero civil, no son solo números. Es alguien muy analítico, ¿verdad? Y por eso insistimos